Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, mi bisonte. ¿Cómo estás, corazón? Ya es 16 de febrero, ya pasó lo que es el Día del Amor. El 14. ¿Cuándo fue? El viernes. El viernes fue, ¿no? Mi querido Bisonte, muchas de ustedes y muchos estarán cantando la música de Miriam Hernández, cariño. El hombre que yo amo tiene algo de mí. La sonrisa ancha, tierna, la mirada. Tiene la palabra de 1000 hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio, inteligente. De aquí a 2 semanas, cariño, te veo cantando la canción de Paquita, la del barrio. Rata de 2 patas, animal rastrero. Rata inmunda, escoria de la vida, adefesio mal hecho, rata de 2 patas. Te estoy hablando a ti, cariño, porque sois así de intensos y de intensas, Tauro. Y de aquí a 4 semanas, las farmacias van a colapsar. ¿Por qué, Richard? ¿Una nueva pandemia? No, las test. Bisonte, bueno, cariño, pase lo que pase, mi querido Tauro, que nadie te quite lo bailado, ¿vale? Entonces, ahora disfruta esa música. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Ahí va ya. Hasta la nariz me pica, cariño. Vamos a ver, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte, cariño. Esta carta, vamos a ver qué te dice. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Lo siento. Vale, me pica la nariz. Si tú te das cuenta, Tauro, aquí hay un personaje que está sentado. Es una persona muy joven. Detrás hay una ciudad muy grande y parece que se está quemando, ¿no? Y representa lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Vale, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes es como que no estás conforme con los acontecimientos de la vida. A lo mejor me dice Richard, no se adelanta este caso, esta persona no reacciona, siento que estoy estancado lo que es en la parte económica, nada me funciona, Richard, siento que mi amor también se está enfriando, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta, bisonte, este personaje es joven, Tauro. Una persona muy atractivo y muy atractiva, puede ser mujer también, y representa la carta del Rey de Pentáculos, que la suerte, el dinero, la fortuna te sigue. ¿Cuál es su defecto? ¿Cuál es su defecto? Que está sentado, Tauro. Está sentado, bisonte. Mira, si la montaña no viene a ti, a lo mejor tú tienes que ir a la montaña, bisonte, ¿vale? Si tú de repente, mi querido Tauro, no has nacido en cuna de oro, pues tendrás que trabajar más para poder obtener dinero, Tauro. Si tú me dices, Richard, no me llaman de ese trabajo, a lo mejor eres tú quien tiene que llamar a ellos. Pero no te quedes sentado, sentada, renegando, lamentándote a que llueva la suerte, cariño. Bisonte, tienes que hacer algo, me dicen, Tauro. Tienes que hacer algo. En ti está la fuerza, en ti está la abundancia, en ti está la belleza, Tauro. Tú puedes llegar lejos, pero hay algo que está pasando en la cual de repente tú estás desanimado. Estás un poco desanimado, bisonte, o desanimada. Reinvéntate, Tauro. Reinvéntate, mi bisonte. Pero no te quedes ahí sentadote y sentadota diciendo: ya he fracasado en la vida. No, corazón. Mientras que tú estés respirando, mientras que tú estés en esta tierra, todavía tienes oportunidades, bisonte. Quiero que te animes, Tauro. Quiero que te animes y quiero que salgas de ese sofá, bisonte. Deja de tragar,
deja de estar tragando tanto y quiero que te recompongas. Quiero que recuperes fuerza. Quiero que digas, Richard, tienes razón. Yo me puedo comer el mundo, Richard. Pero no sé qué me ha pasado, que estos días he estado un poco desanimado. Eso nos pasa a todos. A todos nos pasa, Tauro. Pero ahora necesito que te recuperes, bisonte. Muy bien. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, vamos a ver. Me sale un Leo, me sale tu signo Tauro, otra vez Leo, Virgo, cierras con un Libra. Vamos a ver iniciales, mi bisonte. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Por qué sientes que tu mundo ya se acabó, Tauro? No, bisonte, cariño. Tú has nacido para llegar lejos, corazón. Eres bisonte, eres Tauro, cariño. La fuerza está contigo. La letra N o Z, la letra G, la letra H, la letra K y la letra F. Muy bien. Continuamos con el tarot del año, bisonte. ¿Por qué mi Tauro? ¿Por qué mi bisonte? ¿Por qué está un poco papucho? ¿Está un poco desanimado? ¿Por qué piensa que ya no hay futuro en su vida? ¿Por qué piensa que no va a encontrar el amor? ¿Por qué piensa que esta historia se ha terminado, Tauro? A ver, ¿qué te está pasando, bisonte? ¿Qué te está pasando, cariño? Tienes que recuperarte. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la emperatriz, Tauro, vale. Mira, ¿sabes qué siento, Tauro? O hay una persona que se siente especial, hay una persona que a lo mejor de repente piensa que está por encima de ustedes, cuando no es así, Tauro, no es así. No sé por qué siento que para aquellos que está relacionado con la pareja, estás lidiando con una persona que se siente exquisita, que se siente exquisito, cariño. Se siente la última chupadita de mango, corazón. Se siente la última chupadita de mango. Y el otro punto, mi querido bisonte. Escucha lo que te voy a decir, Tauro. Escucha. Muy bien. Estás muy distraído últimamente. Escucha, bisonte. Mi querido Tauro, nunca te sientas menos ante los demás. Nunca. No sé por qué siento que tanto lo que es en el trabajo como lo que es en el amor o las relaciones personales, parece como que tú te sientes pequeñito, Tauro. A lo mejor, yo qué sé, estás lidiando con una persona que es muy atractiva, muy atractivo, y tú piensas que esa persona pues no te va a hacer caso. Cariño, tú tienes algo que el resto no tiene. El otro punto, bisonte, en la parte económica. ¿Por qué piensas, Tauro, que no lo vas a lograr? ¿Por qué piensas, Tauro, que no vas a concretar tus sueños? Sé que el camino es difícil, pero no imposible para ti, Tauro. Siento, mi querido bisonte, como que estás perdiendo la esperanza en ti, como que estás perdiendo la esperanza en el mundo. Bisonte, tú has nacido para ser grande, Tauro, para ser grande. Entonces, quiero que te recuperes, quiero que te sientas orgulloso de ti, bisonte. Al margen de lo que esté pasando, la vida no es perfecta, pero tú lo vas a hacer agradable, bisonte. Ay, mi bisonte, cariño, es que si estuvieras aquí te como a beso, cariño, a beso te como. Necesito que te recuperes. Necesito que confíes en ti, bisonte, ¿vale? Aunque te hayan puesto los cuernos, da igual, cariño. Una raya más al tigre no cambia a la fiera que llevas dentro. ¿A quién no le han puesto el cuerno? Uy, bisonte, yo he perdido la cuenta. No sé cuántas veces me lo han puesto. Yo he perdido la cuenta, cariño. Ríe la vida, Tauro. Ríe la vida y vuelve a confiar en ti. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, bisonte. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Hay una persona que te reclama.
Hay una persona que a lo mejor te dice, por tu culpa estamos así, por tu culpa tenemos problemas, ¿por qué de repente has hecho ese proyecto? ¿Por qué te has puesto a estudiar? ¿Por qué estamos haciendo este cambio? Cariño, bisonte, recuerda, mi querido bisonte, que los cambios son buenos. El que no arriesga no gana, Tauro. Hay una persona que te reclama constantemente, bisonte. Para algunos de repente su pareja, para algunos de repente la familia, para algunos de repente los amigos. Hay una persona que te reclama, Tauro. Pero Tauro, tú tienes que hacer caso de tu intuición, bisonte. A veces, Tauro, cuando estamos en nuestra zona de confort, todo está tranquilo y no tenemos ganas de crecer, no tenemos ganas de prepararnos, bisonte. Y siento, mi querido bisonte, que tú estás un paso más adelante. Los cambios o los riesgos que tú estás tomando te va a traer fruto, Tauro. Hazme caso, bisonte. Dile a esa persona, por favor, cálmate, cariño. Cálmate, yo sé lo que hago, un día me lo vas a agradecer. Ya está, bisonte. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. Esta carta, la carta, cariño, del 7 de espadas, bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? No digo todos, bisonte, pero hay un grupo de ustedes que tiene pareja, pero sin embargo parece como que una persona del pasado se pone en contacto y es como que esta persona quiere volver contigo. Y puede ser que tu pareja, pues, siente celos, cariño, pero tú no tienes culpa, Tauro. Tú no tienes culpa de ser tan irresistible. Tú eres víctima de tu belleza, cariño. Eres víctima, nada más. Porque aquí hay una persona que quiere volver. Hay una persona que quiere abrazarte. Hay una persona que quiere estar contigo. Y aquí, corazón, hay celos. Mira, hay reclamos. ¿Por qué lo miras? ¿Por qué has respondido el mensaje? A lo mejor tienes hijos con esta persona. ¿Por qué eres tan atento con él o con ella? Hay reclamos. Y tú aquí, cariño, estás sentadito. Tú no haces daño a nadie, mi querido bisonte. Eres como una blanca paloma. Ellos están celosos por las puras, como dicen en mi lindo Perú, por las puras, cariño, ¿vale? Pero hay un reclamo, Tauro. Alguien te reclama, ¿vale? Trata de hablar con esa persona que tú no quieres problemas, que tú lo amas solamente a él o a ella para que entienda, mi querido Tauro. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. A lo mejor por eso, Tauro, estás un poco estresado. Richard, todos los días discutimos por eso. Yo no hago nada, me saca amantes de donde no hay. Yo te entiendo, bisonte. Alguna vez me pasó, Tauro, alguna vez. Dice, el número 57 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. La palabra es condicionamientos, bisonte. Mira, Tauro. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones, Tauro. Sé que a veces, quizás de repente papá, mamá, tu entorno, a lo mejor para presionarte dicen, si tú tomas esa decisión, si tú te vas con esa persona, si tú de repente te vas de casa, nunca más vuelvas. Te están condicionando, ¿no? Pero mi querido bisonte, es tu vida. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Bisonte, parece como que alguien te quiere cortar las alas. Y no digo que esta persona sea mala ni buena. A lo mejor te quiere proteger demasiado, Tauro. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. El otro mensaje, Tauro. Parece como que tú estás lidiando con una persona que no te deja libre. A lo mejor la historia entre ustedes ya no va para más, pero esta persona no te deja libre. A lo mejor te pone condiciones por la parte económica, condiciones por los hijos o te amenaza, bisonte. Tienes que plantar cara ante esta situación, Tauro, porque siento que tú estás presa, estás preso ante las condiciones de una persona que parece como que fuera un narcisista, bisonte.
Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del caballero de pentáculos. Esta carta que te recuerda, Bisonte. Te está diciendo, aunque tu mundo se esté cayendo por pedazos, tú siempre tienes que mirar para adelante, Tauro. Siempre. Siento, mi querido Bisonte, que tú estás por buen camino. Que nadie te diga que las decisiones que tú estás tomando son incorrectas, Tauro. Tú estás por buen camino, Bisonte. La carta también del 5 de oros. Vale. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes, a lo mejor, esto suele pasar mucho, ¿no? Cuando todo es bonito, cuando no tienes problemas, todo el mundo es tu amigo, tu amiga, tu choche, tu brother, tu causa, cariño. Todo el mundo te dice que eres su hermano, su hermana, Bisonte. Pero cuando uno tiene problemas como de salud, problemas económicos, todo el mundo, simplemente corazón, está ausente. Tiene sus problemas, sus cosas. Aquí siento, mi querido Bisonte, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor está un poco decepcionado porque es como que tú estabas lidiando con personas que eran muy intensos, que te demostraban mucho, Tauro. Pero sin embargo, ahora que algunos de ustedes tienen lo que es problemas económicos, simplemente ellos han desaparecido. Bueno, Tauro, como dice corazón, no hay mal que por bien venga. Así te das cuenta quiénes deberían continuar en tu historia, en tu mundo, en tu vida, Bisonte. No te preocupes, Tauro, porque el mundo da vuelta. Nada se queda estático. Todo cambia, Bisonte, ¿vale? Tú no te preocupes, cariño. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Bisonte. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, mi querido Bisonte. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Tauro o Virgo, la sacerdotisa, cariño, una carta preciosa. Opción 2, la carta del Papa es un sí. Aries, cariño, 2 cartas preciosas. Vamos a ver las características, mi querido Bisonte, cariño. Arriba los ánimos, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que creer más en ti. Vamos a ver, Bisonte, 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 Tauro, cariño. Vamos a ver, mi querido Tauro, cariño, dice... La carta de la reina de copas. Es curioso porque esta carta también me salió en Aries. No sé si a lo mejor tu ascendente es Aries, en la cual me decían que muchos de ustedes es como que están sintiendo un cambio en su ser, como un despertar espiritual. A lo mejor estás muy intuitivo, muy intuitiva. A lo mejor estás soñando con familiares que ya no están en esta tierra y que te quieren entregar algún tipo de mensaje. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Personas de piel blanca o piel morena, un poco bronceaditos. Cabello largo, rojo, cabello ondeado también. La carta del 9 de oros, cariño. Veo, mi querido Bisonte, que muchos de ustedes van a emprender un proyecto nuevo, ¿vale? O hay una persona que te va a ayudar en tu trabajo, en tu proyecto. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que sea de etnia, de raza negra, también puede ser, o mulatos o mulatas. Tiene lo que es una sonrisa muy agradable. Las intenciones de esta persona son positivas, mi querido Bisonte. La carta de la sota de espadas. Hay una persona que quiere decirte una verdad o simplemente quiere hablar contigo. En estos momentos se siente lo que es en la cuerda floja, pero más adelante lo hará. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. A lo mejor esta persona está en un lugar donde actualmente hace frío, me dicen. Una persona delgada o con textura normal, piel blanca, cabello largo, lacio, castaño, negro, rubio, natural o pintado, ¿vale? Pero quiere hablar contigo, mi querido Bisonte. Bendiciones, cariño. Quiero que salgas de tu zona de confort, Bisonte. Estando en tu casa encerrado o en tu habitación encerrado o encerrada,
no vas a lograr nada. Si tú no pones de tu parte, Tauro, ni yo, ni el universo, y sobre todo Papá Dios, no te va a poder ayudar, Tauro. Entonces tienes que poner de tu parte. Hasta la vista, bisonte. Te quiero mucho.